bienvenidas y bienvenidos a la tercera jornada del Congreso Nacional de Ciencias Forenses. Tenemos el enorme gusto y es un gran privilegio para nosotras tener como invitada, como conferencista magistral, a la doctora Florencia Luna, que en estos tiempos sabemos todas tenemos que hacernos muchísimos espacios para poder estar participando, interactuando en estos temas en la modalidad virtual. Voy a tener el gusto de presentarla. La doctora Florencia Luna es doctora en filosofía por la Universidad de Buenos Aires. Es Master of Arts por Columbia University en Estados Unidos de Norteamérica. Es investigadora principal del CONICET. Es directora del área de Ética, Derechos y Bienes Públicos de la FLACSO, Facultad Latinoamericana en Ciencias Sociales, desde el 2012, y el programa de bioética de FLACSO desde el año 1996 hasta la actualidad. Directora del Centro Colaborativo de la OMS y OPS desde 2016. Es presidenta de la red de centros colaborativos de la OMS-OPS de 2020 a 2022, experta en numerosas ocasiones para la OMS y la OPS en diversos temas de bioética y salud, presidente de la International Association of Bioethics, es decir, de la Asociación Mundial de Bioética en el año 2003 al 2005, fellow de la John Simon Guggenheim Memorial Foundation, Premio Konex en Ética, autora, entre otros libros, el de Reproducción Asistida, Género y Derechos Humanos en Latinoamérica, en San José, Costa Rica, y en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Otra de sus obras que resaltamos es Ensayos de Bioética, Reflexiones desde el Sur, de la Biblioteca de Ética, Filosofía del Derecho y Política, de Distribuciones Fontamara en nuestro país México en el año 2001. Podría seguir hablando del extenso currículo de la doctora Florencia Luna, y pues también quiero aprovechar este espacio para pues agradecerle su mentoría en el área de la bioética, y ahora que siempre queremos hacer la intersección con el género, pues es gracias al andar de la doctora Florencia Luna en la bioética, y que se refleja en el andar nuestro ahora. Entonces, sin más, la doctora Florencia Luna nos compartirá su conferencia magistral titulada Distribución equitativa de las vacunas de COVID-19 y COVAX. Muchísimas gracias, bienvenida. No, muchísimas gracias a ti, Marichuy, por esta presentación. Siempre es un placer estar trabajando con nuestros colegas y amigos mexicanos y mexicanas, así que realmente es para mí también un honor poder participar de este congreso. Gracias. Bueno, entonces por ahí lo que voy a hacer es compartirles la pantalla, porque preparé un PowerPoint para que sea más accesible todo, más claro. Vamos a hablar entonces del acceso equitativo a las vacunas de COVID. Y para ello les quería comentar que en realidad esto de lo que vamos a hablar ahora tiene que ver con dos proyectos en los que estuve trabajando. El primero, que yo les puse ahí, desafíos al acceso equitativo a las vacunas contra COVID-19 a través de COVAX, fue financiado por la Organización Mundial de la Salud y fue una colaboración entre el programa de bioética y el Instituto de Bioética e Historia de la Medicina de la Universidad de Zúrich, y un segundo proyecto que estamos recién empezando, que se llama The Global Health Justice, Duties of International Cooperation for Infectious Disease Control, que está financiado por GLIDE, que es una asociación, digamos, para Global Infectious Diseases Ethics, y está financiado por Oxford y Johns Hopkins. Y ahí trabajamos con un equipo, con Eusebius Hamsrosik, que está en Australia, Rachel Gur-Arye, que ahora está en Estados Unidos, y Romina Reckers, que está en Austria, lo cual hace muy difícil nuestras reuniones. En el proyecto anterior, quienes estábamos trabajando, era Nicola Willer Andorna, Felicita Holzer, con quien trabajé muchísimo, y que ustedes algunos conocen porque ha trabajado bastantes cuestiones con México,
y Tania Manríquez, que es chilena, pero que está en la Universidad de Zúrich. Así que esto forma parte, digamos, de estos dos proyectos con los que estuve trabajando. El primero ya se terminó a principios de, bueno, a principios de abril, y con el segundo recién estamos empezando, como les decía. Bueno, ¿cómo pensar la distribución justa de vacunas? ¿Y qué es lo que nos enseñan las pandemias del pasado? Bueno, en el 2009 tuvimos el virus H1N1 que mató casi a 300.000 personas. Se desarrolló bastante rápido una vacuna, después de 7 meses, pero Australia, Estados Unidos, Canadá y otros 6 países de altos ingresos acumularon la mayoría de las vacunas. México, que había padecido esta pandemia de manera bastante fuerte y había firmado un preacuerdo, no se cumplió, o sea, las vacunas fueron acaparadas por estos 9 países. Después de la intervención de la OMS, se liberó el 10% de las vacunas, aunque ya era demasiado tarde. ¿Por qué empezar con la historia? Porque también esto nos va a permitir situar cuál es la situación actual, y me parece por ahí ver un poco los claros oscuros a los que nos enfrentamos, ¿no? A veces la mirada es hipercrítica, pero bueno, venimos de un pasado bastante lamentable, ¿no? Y entonces en ese sentido es bueno tener en cuenta qué era lo que había pasado. ¿Cuál es la situación actual? Y bueno, lamentablemente es parecida a la de las pandemias del pasado. El nacionalismo de los países de ingresos altos continúa comprometiendo gran parte de los esfuerzos, ya sea por la cantidad de vacunas encargadas, las prohibiciones de exportación, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en noviembre del 2020, un estudio de la Universidad de Duke mostró que los países de ingresos altos habían tenido, digamos, 3 millones, 5 billones de dosis, no, perdón, les correspondían, habían comprado 3,5 billones de dosis, y que los países de ingresos medios y bajos probablemente iban a tener que esperar varios años, hasta ellos señalaban hasta el 2024, para poder tener un real acceso a las vacunas. Si vemos algunos de los datos, por ejemplo, en marzo Estados Unidos negoció vacunas por 650 millones de dosis, casi el doble de su población. En los temas de prohibiciones de exportación los podemos ver en el caso de India, Europa, y por ejemplo Tedros, que es el director general de la Organización Mundial de la Salud, habló ya desde sus inicios de una falla moral catastrófica. Entonces, lo que vemos es esto, como una gran disfuncionalidad global que hace que nos preocupemos respecto de qué es lo que está pasando con las vacunas, si bien, por suerte, ahora, digamos, estos últimos meses, por lo menos en la Argentina, pero me parece que en toda Latinoamérica se empezó a ver que empezaban a llegar mayor cantidad de dosis y que se podía empezar a vacunar a la población. ¿Cuál es uno de los problemas? Bueno, que la inmunización como estrategia global no puede funcionar si los gobiernos se ocupan solo de las necesidades domésticas. Y el otro punto que para ahí vale la pena recordar es que el nacionalismo ni siquiera es sustentable desde el punto de vista económico.
la ICC Research Foundation demuestra que se pierden hasta 9.2 mil millones de dólares si no garantizamos el acceso a vacunas a los países de ingresos medios y bajos. Entonces, esto es parte del problema. Ahora bien, estamos hablando como de un fuerte nacionalismo respecto de las vacunas. ¿Hay alguna razón válida, digamos, para sostener estos nacionalismos? Bueno, vamos a ver que hay argumentos a favor de un nacionalismo de vacunas, ¿no? Los nacionalistas de vacunas defienden que cada gobierno tiene el deber moral de dar prioridad a su propia población antes de ayudar a otros ciudadanos en el extranjero, ¿no? De promover y proteger los derechos y el bienestar de sus residentes. En realidad, algunos de los argumentos lo que señalan es que al no existir un gobierno global, los gobiernos nacionales tienen la responsabilidad primera hacia sus residentes o sus ciudadanos. Si bien tenemos una organización como la Organización Mundial de la Salud, esta no tiene este poder de gobierno ni autoridad sobre los países y sobre las compañías farmacéuticas, que también vamos a ver que son otro de los jugadores en todo esto, ¿no? Así lo que vemos es la emergencia de nacionalismos extremos. Los países pueden negociar múltiples y redundantes acuerdos de compra, lo que en inglés se llama Advanced Purchase Agreements, APAs, y renunciar a su participación en un esquema redistributivo. ¿Cuáles son las razones? Bueno, alguna de las razones para entrar en negociaciones bilaterales es acumular gran cantidad de vacunas, dado que los esfuerzos de cooperación global en estas circunstancias no ideales no están garantizados. Uno podría llegar a caracterizar esta, sobre todo me parece que el comienzo del 2021, como lo que en filosofía política llamamos un estado de naturaleza, y en donde cada país, en este caso en vez de cada persona, diría Hobbes, luchaba para conseguir sus vacunas, ¿no? Era el hombre contra el hombre, ¿no? El lupus peleando para conseguir su dosis de vacunas. Entonces lo que les estaba señalando es que alguna de estas razones para entrar en negociaciones bilaterales es el acumular gran cantidad de vacunas, dado que los esfuerzos de cooperación global en estas circunstancias no ideales no están garantizadas, y lo que vemos es que hay decisiones de los países que son individuales y soberanas, y en ese sentido, digamos, el derecho internacional mucho no nos ayuda, ¿no? Porque está basado justamente en la soberanía de los países, con sus recursos, tienen jurisdicción exclusiva, por ahí hay algunos mecanismos para pensar, pero digamos que en general esto está bastante dificultoso, ¿no? Difícil de sortear. Sin embargo, frente a esto, por supuesto, podemos decir que además de tener ciertas obligaciones hacia los residentes, los países también tienen ciertas responsabilidades globales, ¿no? Y que es incorrecto ignorar el sufrimiento de otras personas cuando se los puede ayudar con bastante poco esfuerzo, o aún sin grandes cargas. Esto es parte de como los argumentos que uno puede señalar al respecto. Y esto nos abre paso a otras posiciones que vamos a llamar nacionalismos moderados de vacunas. En un nacionalismo moderado, los países tienen responsabilidad de priorizar su propia población, pero con ciertas limitaciones.
priorizar la propia población no es incompatible con el reconocimiento de ciertos deberes hacia todos los individuos, un poco como yo recién señalaba, ¿no? Sobre todo cuando esto implica, poco esfuerzo o cuando vemos que ya estamos en una determinada situación. El punto de debate es, bueno, ¿cuál es este límite? Y acá aparecen diferentes posiciones. Uno es el criterio de la inmunización de rebaño, ¿no? Llegar a esta inmunización de rebaño, que ahí hay como diferentes cuestiones empíricas para definir cuál es este número, pero en general se habla de un 60, un 70% de la población vacunada, lo cual es bastante. Otro es el criterio del riesgo de gripe, que ya salió una primera versión. En realidad yo también estuve trabajando en algunos de los proyectos, en algunos de los artículos de Ezequiel Emanuel y Jonathan Wolf, Cecil Fabre. Era un grupo bastante grande de académicos internacionales. Y uno de los temas en los que estuvimos trabajando fue en una posición moderada respecto de los nacionalismos. Y el criterio, y va a salir, bueno, ya salió una publicación liderada por Emanuel, pero está por salir ahora en diciembre, una más extensa, creo que es en Philosophy and Public Affairs, en donde sostenemos este criterio del... ¿Qué es lo que se plantea? Es un criterio bastante más estricto que la inmunización de rebaño, porque en realidad lo que va a permitir, bueno, y esto por supuesto son cálculos empíricos que van a tener que ver con las distintas cepas, pero antes de la aparición de la cepa delta, las modelizaciones que habíamos hecho, lo que planteaban era que entre un 25 y un 30% de personas vacunadas ya permitía, y después continuar con un 1% por semana, permitía salir de la situación de emergencia. Y lo que nosotros proponemos es que justamente los gobiernos pueden retener de manera ética dosis para sus residentes para evitar un nivel de mortalidad de crisis, de emergencia. Pero, digamos, una vez que se sale de la emergencia, uno, digamos, todavía pueden haber ciertas restricciones de salud pública, como puede ser, por ejemplo, que sean razonables, como puede ser el uso de máscaras o sistemas de filtración de aire. Y en ese punto uno podría comenzar ya en los casos de los países más ricos, que son justamente aquellos que pueden donar, empezar a hacer donaciones o compartir las vacunas y no seguir acumulando y acopiando vacunas, ¿no? De manera coloquial le llamamos el riesgo de gripe porque la idea era tomar como base una situación de gripe fuerte que tiene un país en los cuales por ahí no nos lleva a una obligación, ¿no?, al mandato de vacunación completo, pero sí a tomar, digamos, ciertas medidas de salud pública. Entonces, esta segunda alternativa, este criterio del riesgo de gripe, como yo les decía, en el caso de la cepa alfa, digamos, el primer tipo de cepa, lo que se veía era que con un 25, un 30% de gente vacunada, uno podía salir ya de la emergencia, salir de la situación de colapso de las terapias intensivas, de el no poder hacerse cargo de otras enfermedades que tiene la población, porque el sistema sanitario está en crisis total, en emergencia. Pero una vez que uno puede salir de esa emergencia, aún si tiene que continuar con ciertas medidas de salud pública, uno debería, digamos, a partir de ese momento, empezar a compartir vacunas. Esta es
digamos, como la versión moderada respecto de estos nacionalismos de los que estaba hablando. La versión opuesta, digamos, es lo que se denomina el cosmopolitismo de las vacunas, ¿no? Todos estos son elementos de la filosofía política, ¿no? Terminología de la filosofía política que incorporamos en la bioética y en este caso en particular, en este tipo de posición en particular. ¿Qué es lo que dice la posición cosmopolita? Bueno, dice que la pertenencia a una comunidad, la ciudadanía o en general los lazos asociativos son éticamente irrelevantes para cuestiones de justicia distributiva. Este argumento se aplica también, como recién les decía, a la asignación global de vacunas. ¿Qué es lo que sostienen entonces los cosmopolitas? Bueno, argumentan que los criterios de asignación deben priorizar la distribución a los países en virtud de sus necesidades. Por ejemplo, considerando las tasas de muertes o infecciones, o en proporción al tamaño de la población de un país. Después vamos a volver a esto, que es también un punto de debate y discusión. Los cosmopolitas pueden estar en desacuerdo sobre los principios y el esquema de distribución, pero están en acuerdo, de acuerdo, en que cualquier asignación de vacunas debe dar la misma consideración a las personas, independientemente de sus afiliaciones nacionales. Es decir, tenemos que tratar a todos por igual, y no importa que unos sean ciudadanos estadounidenses, otros sean bolivianos, otros sean de Malawi, de México o Argentina. En realidad, esta es una posición bastante utópica, hemos visto imposible de seguir. Es verdad que cierta responsabilidad tienen los gobiernos hacia sus residentes, y es verdad que no hay un gobierno internacional que nos permita, digamos, justamente manejarnos con este tipo de planteo. En ese sentido, la posición cosmopolita, si bien es súper interesante, es un poco utópica, ¿no? Y lo que podemos ver es que las formas tan extremas no son éticamente plausibles porque también ignoran ciertas obligaciones especiales, ya sea, como decía recién, los que tienen los gobiernos hacia sus residentes, o, digamos, situaciones de distribución y de coordinación que son como inexistentes. Sin embargo, digamos, necesitamos una visión más cosmopolita frente a esta visión tan extrema o frente a la situación actual respecto de las vacunas. Todavía hoy lo que vemos es que hay una gran inequidad en cómo se han repartido las vacunas. Entonces, necesitamos una visión, por ahí no el extremo cosmopolita total que recién yo describía, en donde, bueno, se desconoce todo esto, pero vemos que por razones morales el nacionalismo extremo priva, digamos, a los países pobres de acceder a las vacunas, y que también por razones prudenciales y racionales vemos que una pandemia como la que estamos padeciendo solo se termina si todos los países tienen acceso a las vacunas, ¿no? Vemos cómo aparecieron nuevas cepas, esta famosa cepa Delta, que es muchísimo más contagiosa, que ha traído un montón de problemas en Europa, en Estados Unidos, ¿no? Entonces, en función de esto, lo que nos vamos a preguntar o con lo que vamos a seguir es, bueno, ¿cuáles son algunas de las opciones? Porque no voy a tener tiempo de entrar en todas ellas. Bueno, yo lo que voy a trabajar es básicamente, por un lado, COVAX, como un mecanismo que puede llegar a resultar interesante eh, para pensar, ¿no? Respecto de esta situación. ¿Qué es COVAX? Bueno, es una plataforma
para una cartera diversificada o portfolio de vacunas contra el COVID que se distribuirían de manera equitativa a nivel mundial. Lo que es muy interesante, y voy a volver sobre esto, es que esta plataforma no solo es una plataforma de distribución de vacunas, sino que también incluye la expansión de la capacidad de fabricación, la transferencia de tecnología y la producción de vacunas. Y yo creo que esto es fundamental, por eso también voy a volver después más tarde a esto. Está dirigido por Gavi, que es el Global Vaccine Alliance, y CEPI, que es la Coalition for Epidemic Preparedness Innovation, y la Organización Mundial de la Salud, junto a otras partes interesadas, por ejemplo, UNICEF, hay distintas ONGs que también participan. ¿Cuáles son los países que participan? Bueno, son 190. Y ahí hay dos tipos de situaciones: los países autofinanciados, que son los que realizan un pago por adelantado, y que, por ejemplo, respecto de Latinoamérica, son casi todos. Por ejemplo, Argentina, México, pero no solo Argentina y México, que uno podría decir, bueno, son países que quizás, bueno, Argentina no sé cuántos recursos tiene, pero bueno, tienen mayores recursos, pero también, por ejemplo, está Paraguay, Ecuador, es decir, países que están en una, Guatemala, Perú, es decir, países que están en una situación por ahí más difícil en algunos sentidos, ¿no? Además de estos países autofinanciados, después hay distinciones entre los tipos de autofinanciamiento que hay, no voy a entrar en ese detalle. Está lo que se llama el Advanced Market Commitment, por el cual COVAX se compromete con 92 países de ingresos medios y bajos que van a recibir estas vacunas donadas. Fíjense que para Latinoamérica son muy pocos: Bolivia, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Haití. Es decir, que realmente son los países básicamente más pobres de la región. Lo cual también es relevante, ¿no? Porque los otros tienen que comprarlos. Vamos a ver después cuáles pueden ser algunas de las cuestiones interesantes o valiosas de este mecanismo. El otro punto que también vale la pena señalar es que COVAX se compromete a procurar vacunas para el 20% de la población de cada país. Y el objetivo que tiene es asignar al menos 2.000 millones de dosis para fines del 2021, es decir, 2 billones de dosis para fines del 2021. Después vamos a ver qué es lo que está pasando con eso, porque en realidad se está quedando bastante corto COVAX respecto de esto. Por ejemplo, al 27 de septiembre de este año se habían repartido solamente 311.000 millones de dosis a 143 participantes, y nos quedan 3 meses nada más para terminar de repartir todo el resto, o sea, bastante más de 1,5 billones de dosis, ¿no? Lo cual habla ya de ciertos problemas que pueden haber. Por ejemplo, el 14 de junio la OMS señaló que el 75% de las vacunas, se me va para atrás, perdón, el 75% de las vacunas se dieron solamente a 10 países, Estados Unidos, Europa, o sea que nuevamente hay todo un tema de inequidad. Es verdad que esto se empezó a revertir un poco más, y actualmente vemos que han habido
mayor reparto, pero igual la situación, yo me estuve fijando, digamos, en Latinoamérica, pero igual la situación sigue siendo muy inequitativa, ¿no? Por ejemplo, COVAX recortó un 25% la previsión que tenía para los países en desarrollo. Y en este sentido, esto es problemático. Después, en todo caso, si nos queda tiempo, por ahí con la doctora Marichuy, podemos volver sobre algunos de estos datos. Ay, perdón, tengo acá mis apuntes, y a medida que voy apoyándolos sobre la computadora, voy cambiando, sin darme cuenta, el, el PowerPoint. Bueno, entonces estábamos en esta transparencia, yo les estaba comentando que, bueno, que este objetivo de asignar al menos 2.000 millones de dosis para fines del 2021 parece bastante lejano a esta altura. Y por otro lado, también les quería comentar que el 23 de febrero fue la primera entrega de vacunas, y que la primera entrega de vacunas se hizo a Ghana. Y vamos a volver sobre esto, porque esto tiene que ver con parte de cuál es el criterio de distribución con el que se va a trabajar. Bueno, esta vez no fui yo, no sé si no tendré algún virus en mi computadora, pero pasemos a la siguiente. ¿Cómo podemos evaluar este mecanismo, digamos? ¿Cómo pensarlo? Vemos que están habiendo fallas, yo las acabo de señalar. Sin embargo, y esto tiene que ver con una de mis primeras transparencias, también me parece que tenemos que señalar en relación a la historia pasada que es un mecanismo prometedor y que tiene ciertos elementos que tenemos que rescatar, que no está trabajando como querríamos que trabaje, pero que, sin embargo, frente a lo que teníamos, frente a lo que fue, no sé, la epidemia de ébola o de H1N1, vemos que es la primera vez en la historia que el mundo establece un mecanismo a nivel global para la asignación equitativa de vacunas. Y esto es muy importante, porque por ahí varios de los puntos que yo voy a señalar creo que pueden servir para modificarlo, para mejorarlo, ¿no? Pero que no quiere decir que es totalmente un paso como incorrecto, ¿no? Por otro lado, también es muy interesante porque brinda una respuesta lógica a la selección de vacunas. Sobre todo, ahora ya nos parece como muy evidente, ya tenemos varias opciones de vacunas, ¿no? Empezamos con Pfizer, Moderna, AstraZeneca, está la rusa, Sputnik, las chinas, pero en realidad cuando se crea COVAX no se sabía, primero, cuándo se iban a tener las vacunas, y segundo, tampoco se sabía cuáles iban a ser las vacunas exitosas. Entonces, este pool de vacunas que planteaba, digamos, CEPI, era muy interesante porque en realidad uno no tenía que elegir de antemano una vacuna, sino que iban a ser las vacunas exitosas las que se iban a poder repartir. Esto es muy importante. Por otro lado, y en ese sentido, ¿por qué es importante? Porque algo de lo que pasó se podría haber evitado si no hubiera habido tanto nacionalismo de vacunas, como por ejemplo el hecho de que se evitara hacer tanta compra. Recuerden, por ejemplo, Canadá compró como 8 veces su población en vacunas, porque también lo que muchos países hicieron fue, bueno, comprar a, ¿cómo se llama?, a China, comprar a Estados Unidos, o comprar la Pfizer, comprar un poco de la Moderna, comprar la de Oxford, porque como no se sabía cuál iba a estar
producida, digamos, de manera eficiente, rápidamente, por ahí esta fue una alternativa. Bueno, si en realidad todos hubiéramos apostado a COVAX, no hubiera sido necesario hacer toda esta compra, digamos, tan grande de vacunas, ¿no? Compras superfluas de vacunas o pedidos superfluos. Y en ese sentido hay como un cierto principio de prudencia que, digamos, era interesante. Por otro lado, implicó una implementación bastante rápido, ¿no? En menos de un año, porque esto se crea, ay, yo no me acuerdo si se los puse acá, pero a principios, no se los puse, pero a principios de, del 2020, y ya en febrero del 2021 estaba repartiendo vacunas efectivas. En ese sentido, en menos de un año ya estaba distribuyendo. Otro punto que es muy importante es que tiene como objetivo cubrir a todos los países que quieran participar. Y esto es importante, y que no sea únicamente como un mecanismo de donación. Que estén involucrados todos los países con mayores o menores recursos, yo creo que es algo que puede ser interesante. Y supuestamente, y eso lo agregué hoy, porque bueno, como hubo esta vuelta atrás con algunos de los países en desarrollo, pero se le da prioridad a los países más pobres, porque fíjense que este mecanismo, este Advanced Market Commitment del que les hablaba, lo que hace es directamente donarles vacunas a estos países, donarles para que tengan un 20% de vacunas en función de su población. Y en ese sentido es muy importante. Lo que pasa que una cuestión que también es muy relevante es poder darle prioridad a los países, ay, perdón, eso ya lo dije, el tiempo es una cuestión muy importante. No es solo darle prioridad a los países con menos recursos, sino también dárselas en tiempo y forma, porque esto es algo fundamental. Y en último término, hay algo que juega a favor y juega en contra, y es que permite a los países complementar las compras con acuerdos bilaterales. Y en este sentido implica como un cierto término medio frente a, digamos, las visiones cosmopolitas o nacionalistas. ¿Y por qué es algo interesante? Bueno, es interesante porque no pone toda la presión en el mecanismo de COVAX. ¿En qué sentido? En que si únicamente se hubiera podido comprar a través de COVAX, hubiera habido muchísima presión, soft power, ¿no?, de los países más poderosos para ser los primeros, los privilegiados, los que estuvieron, por ejemplo, produciendo las vacunas, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, es interesante porque, bueno, no existe, digamos, esa presión. Los países pueden ir y complementar con acuerdos bilaterales su compra que realizan a COVAX. ¿Cuál es la contraparte? Y bueno, como ya vimos, el que no se maneja todo este exceso de compras por parte de posiciones muy nacionalistas. Sin embargo, existen serios problemas. Un poco los veníamos señalando, ¿no? Uno de los problemas es un problema más bien, o es un debate ético, y es que el criterio subyacente para el reparto de las vacunas se basa en la proporcionalidad, y en ese sentido es problemático. Nosotros pensamos, y acá también estuve trabajando con el equipo de Emmanuel, Persad y todos ellos, ahí tienen algunos de los nombres, Kern, Buchanan, Fabre, y yo muchos más, criticamos que se base en este modelo de la proporcionalidad.
¿Por qué? Bueno, por un lado, el modelo de la proporcionalidad tiene ciertos elementos interesantes. ¿En qué consiste? En primer lugar, la idea de la OMS y la idea básicamente de COVAX es de distribuir en 3 fases las vacunas. Se comienza con un 3% para sobre todo la población esencial y más que nada para los equipos médicos y las personas trabajando en los hospitales. Luego una segunda fase se eleva a un 20% hasta llegar a un 60% en una tercera etapa. Y esto se hace, digamos, justamente en proporción a la población. En realidad, en principio parece justo, y veamos, parece justo porque, y tiene ciertas ventajas que no podemos desconocer. Es un criterio que es bien simple, porque bueno, uno calcula cuánta población hay en México, en Argentina, en Estados Unidos, en Malawi, y empieza con un 3%, un 20%, y luego trata de llegar a un 60%. Establece una pauta que es imparcial y en ese sentido es éticamente valiosa, y es bastante pragmática en el sentido de que, bueno, es como muy simple realizar este cálculo. Sin embargo, la pandemia no golpea de manera igual a todos los países, aun si tienen la misma cantidad de población, ¿no? El impacto de las cepas son diferentes, hay diferentes infraestructuras que también en las que incide muchísimo si se va a poder o no cubrir la situación de salud, el desarrollo económico, la pobreza. Sabemos que todo lo que es trabajo informal es como imposible frenarlo aún cuando se hacen cuarentenas. Entonces, en realidad, este planteo es como que deja fuera todas estas realidades diferentes que tienen los distintos países. Y sobre todo, no solamente estas cuestiones de pobreza, de infraestructura, sino que, bueno, hay países a los cuales la pandemia asoló. Por ejemplo, bueno, en Latinoamérica en general fue mucho más asolada y una situación mucho más dificultosa que la que vimos en África. Salvo Sudáfrica, en general en África no fue tan fuerte como pegó la pandemia. Entonces, en ese sentido, es como problemático este tipo de planteo. Nosotros entonces lo que planteamos, lo que sugerimos, es, hablamos de este modelo de la prioridad equitativa, o Fair Priority Model, en donde lo que decimos es que lo que se tiene que tener en cuenta son, y se tienen que responder a necesidades similares de manera similar, como en general se hace en medicina. Bueno, disculpen, acá tenemos el ambiente local con todas las bocinas de los argentinos y los porteños enojados. Nosotros también proponemos en este modelo tener como 3 fases. Primero comenzar reduciendo, teniendo en cuenta la reducción de las muertes prematuras y otros impactos que hay en salud directos o indirectos, por ejemplo, por el daño permanente de órganos, o indirectos causados por el sistema de salud que se colapsa, o por otras enfermedades descuidadas, es decir, nuevamente, la importancia de salir de la emergencia, ¿no? Un poco en consonancia con lo que les decía del riesgo de gripe. En segundo lugar, reducir los problemas de salud que continúan, pero que también están ligados a privaciones económicas y sociales serias, ¿no? Reducir la pobreza generada. Por ejemplo, en la Argentina se aumentó la pobreza a un 40% a raíz de lo que fue la cuarentena el año pasado. Entonces, bueno, países que ya tienen problemas de indigencia y pobreza, la situación de la pandemia los deja en una situación todavía más frágil y más difícil que por ahí países en donde pueden paliar de mucho mejor manera estas situaciones
de salud, qué sé yo. Suiza salió a poner un montón de plata que tenía de ahorros previos para indemnizar a las personas que no podían trabajar, ayudar, colaborar. Bueno, hay muchos de nuestros países que no pueden salir con tanta fuerza, ¿no? Y en la tercera fase, reducir la transmisión, digamos, comunitaria y volver como una situación de prepandemia. Los valores que nosotros señalábamos como importantes, primero es el de beneficiar a las personas y limitar el daño. En segundo lugar, priorizar a los más desaventajados. Y finalmente, tratar a todos de manera igualitaria. Y nos parece que en realidad es como bastante más lógico, ¿no? Es como pensar que uno tiene que salir a repartir antirretrovirales por el mundo en función de la cantidad de población. No, uno reparte antirretrovirales en función de la cantidad de HIV-Sida que tiene cada país. Bueno, esto es un poco lo mismo, ¿no? O uno no sale y reparte silla de ruedas a todo el mundo para ser equitativo, no, uno le reparte a la persona que tiene problemas de movilidad y que necesita de una silla de ruedas. Entonces, este planteo, a nuestro criterio, es problemático, si bien reconocemos que es más complejo que el anterior. Digamos, el punto fundamental para nosotros es tener en cuenta la urgencia de cada país, la necesidad y los tiempos. Y por ejemplo, volviendo a lo que yo les decía al principio, vimos que el 23 de febrero el primer cargamento fue a Ghana. Si comparamos, en ese momento la población era de 30 millones de personas, había 86.000 casos en Ghana en marzo, ¿no?, del 2021, y esto se envió el 23 de febrero, y había 700 muertes. Aún con sus registros, uno ya ve que realmente no es la situación que, por ejemplo, tenía Perú en ese mismo momento, que tenía una población, que tiene una población de 32 millones, tenía 1.400.000 casos, a diferencia de los 86.000 de Ghana, y tenía 48.500 muertos, que en realidad después se supo que había un subregistro, o sea que eran muchos más, en relación a los 700 muertos que había en Ghana. Es verdad, y uno celebra, digamos, en términos de justicia rectificatoria, tener en cuenta a Ghana y tener en cuenta al África subsahariana, que siempre ha sido terriblemente postergada, pero quizás en un momento de semejante crisis sanitaria, además de movimientos simbólicos, es como fundamental. Se tardó bastante en empezar a repartir a Latinoamérica, y Latinoamérica estaba ardiendo, casi todos los países estábamos en una situación bastante dramática. Entonces, este punto yo creo que es un punto a debatir que puede modificarse, digamos. No quiere decir que demuela COVAX, sino que es un elemento que quizás tiene sus sustentadores y sus detractores, como nosotros, y nos parece que podría llegar a ayudar, sobre todo porque tenemos que pensar que esta, si bien es la primer pandemia que tenemos a nivel global, pareciera que no va a ser lamentablemente la última. Entonces tenemos que repensar aquellos mecanismos que ya tenemos. Pero hay también otros desafíos pendientes a corto plazo. Por ejemplo, la falta de transparencia. Este es un tema que también es fundamental. Hay como bastante poca transparencia, falta de, digamos, como de comunicación clara, cuesta. Recién ahora se pueden encontrar un poco más de información, pero nosotros que estuvimos realizando todo este proyecto desde noviembre del 2020 a abril del 2021, realmente costaba un montón encontrar la información, y la información, hicimos también unas entrevistas
la información interna que tenían las personas que estaban realmente involucradas con COVAX era completamente diferente a lo que tenían académicos que estaban hiperligados también, y sin embargo no podían acceder a este tipo de información. Entonces, una tiene que ver con, por ejemplo, la estructura de gobierno de COVAX, la visibilidad de esta estructura en la toma de decisiones, porque se comienza con un país y no con otro, ¿no? En esta distribución equitativa, cuando por ahí hay estas cuestiones de urgencia, de tiempos y de necesidades que no fueron tan relevantes, y también cuestiones fundamentales como las negociaciones con las farmacéuticas, que sabemos que es un tema crítico, porque en ese sentido las farmacéuticas, si bien uno podría decir que en términos científicos se comportaron bastante bien y bastante rápido, lograron tener insumos, ¿no? Tener vacunas para poder hacer accesibles, en todo lo que ha sido la comercialización han dejado, a mi criterio, bastante que desear, ¿no? Con cuestiones muy oscuras, falta de transparencia, no se sabe a qué precio venden en los determinados, por ejemplo, qué sé yo, Sudáfrica se quejaba porque la vacuna de AstraZeneca se estaba pagando en Sudáfrica el doble casi de lo que se estaba pagando en Europa. Entonces uno dice, bueno, totalmente injusto, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones que por ahí hubieran sido interesantes, al menos en relación a COVAX, porque por ahí COVAX no puede regir el comportamiento de todas las compañías farmacéuticas. Por ahí, para eso necesitaríamos quizás otros mecanismos, pero sí qué es lo que está pasando internamente en COVAX. El otro punto que también es fundamental y es parte de lo que estamos trabajando también ahora en un artículo que estamos escribiendo con Felicita Holzer, es que COVAX debería apoyar con mayor fuerza la transferencia regional de tecnología, que es algo que ellos se han propuesto y que es fundamental. Y yo creo que además es fundamental si lo pensamos en relación a esto que recién les comentaba. Cómo esto puede, digamos, ayudar a mejorar en el caso de futuras pandemias. Todo lo que sea colaborar a mayor transferencia de tecnología, sobre todo regional, es fundamental. Y sumado esto, el acceso a las patentes, que todavía no ha sido resuelto, pero que se acuerdan, hace pocos meses, por ejemplo, Biden señaló que sería bueno que las patentes de las vacunas durante la situación de pandemia fueran de acceso abierto. Entonces, acá hay todo un debate muy fuerte, en donde están quienes ponen todo el énfasis en el acceso a las patentes. Por lo que nosotros estuvimos investigando, el acceso a las patentes puede colaborar, pero es mínimo en relación a la importancia que tiene la transferencia de tecnología. Esto es fundamental, porque el elaborar vacunas es mucho más complejo que el realizar medicamentos. Cada una de las etapas en las que porque se trabaja, digamos, con biológicos, porque se trabaja, digamos, con material vivo, digamos, cada uno de los pasos que se dan tienen que estar realmente certificados y, en este y digamos, testeados, y en este sentido es como bastante más, es como comparar a dar una receta y explicar, digamos, bueno, no es solo la harina, el agua o la leche y los huevos que hay que mezclar para hacer un budín o una torta, sino, bueno, cuánto tiempo, por ejemplo, tiene que estar en el horno,
si hay que dejarlo descansar previamente, de qué manera, bueno, ese know-how es lo que la patente no da. La patente me va a dar la lista de, bueno, necesito 3 huevos, no sé, 300 gramos de harina y tanta cantidad de leche. Pero yo lo que necesito además es saber, bueno, cuánto lo tengo que dejar leudar, cuánto tiempo tiene que estar en el horno, si el horno tiene que estar livianito al principio y luego hay que ponerlo más fuerte, o viceversa, etcétera, etcétera. Y esto es transferencia de tecnología. ¿Y por qué regional? Porque, bueno, no todos los países están preparados para esto, pero algunos tienen, digamos, como una capacidad que puede aprovecharse. Es el caso, por ejemplo, de México, en Latinoamérica, ¿no? De México, de Argentina, de Brasil. Son países que tienen cierta capacidad que debiera reforzarse para que sean polos de producción, que de hecho ya hay. Sabemos que hay, por ejemplo, entre México y Argentina, hubieron acuerdos para poder hacer, creo que era la vacuna de AstraZeneca. Y debiera, por ejemplo, las plataformas con, más complejas como la de Pfizer o la de Moderna, debieran justamente formar parte de esta transferencia regional de tecnología, de manera tal que el día de mañana volvemos a tener una pandemia y sepamos que, qué sé yo, México, Argentina, Brasil, no sé, Colombia, Perú, por ahí pueden rápidamente ayudar a producir estas vacunas. Otro de los temas que también es importante, y en ese sentido es menos fácil, es la reforma institucional que permita la aplicación de límites a gobiernos y a las empresas farmacéuticas, y esto es algo que podría llegar a hacerse a mediano plazo, que implica por ahí acuerdos globales, que es mucho más difícil, muchísimo más difícil, pero quizás lo que tenemos que recordar es que, bueno, durante décadas peleamos contra el tabaco y eso se ha logrado. Bueno, de la misma manera quizás habría que lograr acuerdos de este tipo para poner límites a los gobiernos y a las empresas farmacéuticas en este tipo de cuestiones. Bueno, voy a ir acelerando un poco. Hay propuestas alternativas, existentes alternativas, como por ejemplo las de donaciones bilaterales. Sin embargo, estas donaciones bilaterales yo creo que son más cuestionables. Por ejemplo, China donó 23 millones de dosis a 72 países, solo que solamente 2 de esos países no pertenecían a, digamos, la propuesta de China de lo que se llama el Belt and Road Initiative, que lo que propone es profundizar y expandir la cooperación y el apoyo a determinados países, y que son acuerdos bilaterales entre China y cada uno de estos países. Lo mismo pasó, o algo parecido pasó con la India, que hizo 10.7 millones de dosis, donó a 48 países, pero 3/4 de ellas en realidad fueron solamente a 11 países, y que son los países en donde lo que hubo fue como una lucha por el poder con China. Entonces empiezan a haber cuestiones. Rusia, por ejemplo, en realidad hizo muy pocas donaciones, y en realidad fueron más bien como ventas anticipadas o muestreos para que se comprara la vacuna. Estados Unidos también propuso Biden donar 25 millones a 80 millones de dosis, y también, digamos, teniendo en cuenta sus situaciones nacionales. Perdón, me voy quedando sin voz. Sus conveniencias nacionales, ¿no? En este sentido,
México fue tenido en cuenta, pero digamos, lo que también vemos es que cuáles son los problemas. Y bueno, cierta arbitrariedad, digamos, los países hacen lo que a ellos les resulta más interesante o lo que más les conviene. Y en realidad nos alejamos de esta idea de una distribución equitativa, ¿no? Y, digamos, continúa con estas pujas geopolíticas y con sus esferas de influencia tradicionales, ¿no? En este sentido, no es lo mejor. Entonces, si vemos cuáles son los valores en juego que hay en estas dos tipos de propuestas, vemos que con las donaciones bilaterales se apela a modelos de beneficencia, mucho más que de equidad, y que además dependen de las buenas intenciones, si las hubiera, y ¿no? el autointerés, y mantiene esto que recién les comentaba, la lógica de las pujas geopolíticas. COVAX, aún con sus discrepancias respecto del criterio ético a seguir, como decía recién, la proporcionalidad o la necesidad, apela a modelos de justicia, apela a la equidad. El modelo de proporcionalidad intenta ser justo. Hay que ver, digamos, los problemas que tiene, pero tenemos que reconocer esto. Y en ese sentido, a mí me parece que implica un modelo institucional internacional que debe ser responsable y debe ser transparente. Entonces, y ya para terminar, me parece que lo que tenemos que señalar es que cómo distribuir equitativamente, globalmente, es un reto. Es también un desafío convencer a los países con mayores recursos no seguir el camino de los nacionalismos exacerbados que hemos visto. Países como el nuestro, pero también para todos los países, una de las opciones más relevantes es continuar abogando por el modelo multilateral fuertemente equitativo y transparente, como es COVAX. No solo, digamos, se pueden esgrimir razones prudenciales, sino también fuertes razones éticas basadas en la cooperación internacional y la justicia. En ese sentido, me parece que uno podría decir, bueno, por ahí no COVAX, pero lo que sí tiene que haber es un modelo multilateral que sea equitativo y que sea transparente. Ya mostré algunos de los problemas que teníamos, ¿no? Debemos pensar, como recién venía diciendo, no solo en esta, sino también en futuras pandemias. En un mundo no ideal, como en el que estamos, COVAX es un avance sumamente relevante y considero que debe ser defendido. Sin embargo, aún enfrenta desafíos importantes que debe resolver. Muchos de ellos pueden ser enmendados a corto plazo, algunos otros no tanto, como vimos en los últimos, los que tienen que ver con poner coto a compañías farmacéuticas y a países. Sería deseable entonces que a raíz de la tragedia de esta pandemia el mundo aprendiera algo y comenzase a virar hacia estas apuestas globales, solidarias y éticas. Muchas gracias. Ahora entonces dejo de compartir mi pantalla y no sé si nos queda tiempo quizás para un diálogo con la doctora Marichuy. Para mí es Marichuy. Claro que sí. Ay, genialísima, genialísima. Pobre que estabas, hable y hable también y la voz, ¿no? Pero bueno, Sí, me estoy... agradecemos muchísimo la ponencia de la doctora Florencia Luna. Hay un montón de elementos para discutir. Sin duda, los retos siguen en un mundo que durante la pandemia pues no disminuyó las brechas de desigualdad, sino al contrario, ¿no? Nos da más elementos para seguir combatiendo estos desequilibrios y este tomarse en serio la desigualdad, la pobreza que se ha traducido en muertes, pero también en acceso, en más aumento de la brecha del acceso a la salud y las vacunas, ¿no? Entonces ahí nos dejas en el tintero muchísimos elementos para la discusión, para seguir reflexionando y sobre todo para que exista esta, como tú ya lo decías, esta voluntad no solamente política, sino de justicia, ¿no?
a nivel global. Entonces, creo que los elementos que nos dejas para la discusión de la mesa que sigue son muy importantes y creo que en cuestión de tiempo ya no tenemos más, pero ahí también me encanta el señalamiento que haces, ¿no? De cómo no debemos de ver tampoco los aspectos de justicia en cuestión de ingresos, sino debemos de ver también la situación epidémica de otra índole para una justa distribución, ¿no? Y entonces ahí los determinantes sociales de salud. Por supuesto, juegan un rol súper importante y un poco esto, que en realidad es interesante también, yo me centré en la distribución de las vacunas, pero en realidad lo que uno ve es cómo impactó a países supuestamente poderosos del primer mundo, ¿no? Desde Estados Unidos, pero también Italia, España, Inglaterra, y cómo aún para ellos ha sido muy difícil revertir esto, pero también cómo hubo una primer mirada muy desde el norte que no tuvo en cuenta que algunas de las medidas que se estaba pensando en tomar eran como muy difíciles para países que tenemos, qué sé yo, grandes bolsones de pobreza, en donde la cuarentena resulta, digamos, que las personas no pueden comer, tienen que salir a trabajar porque no tienen con qué comer, entonces, bueno, ese es yo creo que todo otro tema para debatir que también estuvo presente. Hay muchas cuestiones que esta pandemia nos ha dejado, con muchas reflexiones a hacer, ¿no? Bueno, pues sin duda tendremos que tenerla en otras conferencias más, en otras mesas de discusión, pero por el momento tampoco queremos contribuir a al agotamiento de la virtualidad pandémica. Sí. Me permito en este momento, ahora con esta realidad virtual, algo que no, que solemos hacer en vía presencial, pero pues ahora nos lo permite precisamente esta modalidad. Entonces agradecemos muchísimo desde la ciudad universitaria, con fecha 8 de octubre de 2021. Yo doy un gran aplauso y de verdad nuestra gratitud por esta participación en este Congreso Nacional de Ciencias Forenses y la mesa que a continuación comenzará a seguir discutiendo estos temas. Estoy segura que se quedará con muchas ganas de hacer llegar más inquietudes y así lo haremos si no lo permites. Por supuesto, acá estoy para todos ustedes. Muchísimas gracias y bueno, un placer como siempre colaborar.